Hoy en día, por el contexto actual, estamos familiarizados quizás con el término pandemia y sabemos del gran poder destructivo de estas. Pero hace unos pocos meses, si nos preguntaban cuáles eran los más grandes peligros para la supervivencia de nuestra especie, seguramente lo primero que se nos vendría a la mente sería quizás la caída de un meteorito, una guerra nuclear o el calentamiento global, dejando en un lugar muy secundario a las enfermedades. Todo esto no deja de ser posible, pero históricamente los hechos nos enseñan que lo que más ha puesto en jaque a la humanidad han sido las enfermedades, en particular las letales y contagiosas, que por su capacidad de propagación mundial son llamadas pandemias. La peste negra es considerada una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Las estimaciones más optimistas aseguran que desde su aparición a mediados del siglo XIV mató a un tercio de la población de Europa, unos 25 millones de personas, y de otros 40 a 60 millones en África y Asia. Las sucesivas oleadas de la enfermedad fueron disminuyendo en intensidad y virulencia, pero hacia 1490 había cobrado la vida de más de 200 millones de personas. A finales de la Edad Media, en el año 1346, estalló la mayor pandemia registrada en la historia. Por las manchas negras que mostraba la piel de algunos de los contagiados, se le llamó la peste negra, pero por su letalidad sería apodada más tarde como la muerte negra. El origen exacto es aún incierto, pero se sabe que se originó en algún lugar de Asia. El lugar exacto donde se sitúa por primera vez la enfermedad es en Kaffa, que para el año 1346 estaba siendo sitiada por los mongoles. La enfermedad ya se había manifestado en el ejército mongol, y estos extendieron el contagio a los sitiados. Se cree que al arrojarles sus muertos mediante catapultas. Otros opinan que es más probable que las ratas del campamento mongol contagiaran la enfermedad al introducirse en la ciudad. Lo cierto es que la enfermedad se propagó y los mercaderes genoveses que mantenían un asentamiento comercial en la ciudad, al ver los estragos que esta causaba, saldrían huyendo en sus barcos llevándose la enfermedad hacia Italia, desde donde terminaría por propagarse hacia el resto de Europa. Esta es una teoría en todo caso. La creencia de que las ratas o una subespecie en particular de esta, las ratas negras y otros roedores similares, fueron los portadores de la peste es hoy en día de las más aceptadas. Esta explicación se pudo obtener medio milenio más tarde, en 1894, al analizar brotes de una enfermedad donde los síntomas eran bastante similares a los descritos por los cronistas de la época medieval. Al parecer, el culpable de la enfermedad, conocida hoy en día como la peste bubónica, es una bacteria que se encuentra en las pulgas de las ratas negras. Cuando la pulga pica a una persona, le transmite el parásito causante de la enfermedad. Pero en la Edad Media, las explicaciones a la peste distaban mucho de ser racionales. Hay que entender que era una sociedad con casi nulos conocimientos médicos. La medicina que se practicaba en Occidente, si es que se puede llamar así, era casi la misma que practicaban los griegos más de 1000 años atrás. En una sociedad profundamente religiosa, la explicación preferida era la de un castigo divino, o peor, la obra del diablo. Otros creían que era producto de un evento astral, y otros muchos no perdían la ocasión de culpar al chivo expiatorio favorito de la Edad Media, los judíos. La sociedad de la época no estaba preparada para un evento así. En los últimos años, la población europea había aumentado, producto de años de clima benigno y buenas cosechas. A esto hay que sumarle el uso de nuevas técnicas agrarias y que mejoraron la producción del campo. Pero el sistema ya había empezado a dar señales de agotamiento. El campo ya no podía dar abasto para alimentar a tanta población, y ésta empezaba a resentir las hambrunas y la malnutrición. La peste pilló a una población malnutrida y por lo tanto con las defensas bajas, siendo una presa fácil para la enfermedad, ya que los cuerpos no podían dar la respuesta inmunológica necesaria para combatirla. A esto hay que sumarle las terribles condiciones de higiene que había en la época,
las personas convivían con las ratas en condiciones de hacinamiento. No era costumbre lavarse las manos de forma muy seguida y los baños corporales eran aún más escasos. Las pulgas y otros bichos campaban a sus anchas en las ropas y en las camas de las personas, ricos y pobres por igual. Por ello, los primeros años de la peste fueron devastadores. Los muertos se acumulaban en las calles porque no había tumbas suficientes para todos. Según los cronistas de la época, había días en que las personas ocupaban todo su tiempo acarreando a los muertos hacia el cementerio, donde grandes fosas comunes eran cavadas para ir depositando los cuerpos, sobre los cuales se les echaba una fina capa de tierra para volver a depositar más cuerpos. Aún así, no había espacio para todos, y solo la clase más acomodada era enterrada en las fosas comunes. Los cadáveres de los pobres, por otro lado, eran simplemente tirados a la calle. Según las crónicas, los afectados podían sufrir todos o varios de los siguientes síntomas: fiebre alta, tos, esputo sanguinolento, sangrado de nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel azuladas o negras, bubones negros en la ingle, cuello, axila, detrás de las orejas o en las extremidades producto de la inflamación de los ganglios linfáticos, y gangrena en los dedos de pies y manos. Los bubones, al romperse y estallar, supuraban un líquido de olor pestilente. Pese a esto, se describe que algunos afectados por la enfermedad no mostraban ninguno de estos síntomas y podían estar sanos en la mañana, tener fiebre por la tarde y morir al llegar la noche. Las personas con el tiempo empezaron a reconocer estos síntomas y a tomar precauciones en contra de aquellos que los tenían para evitar contagiarse. Producto de la observación, se llegó a la conclusión de que la enfermedad no perduraba más de 39 días y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse. De ahí fue que se empezó a usar el término y la técnica de la cuarentena. Todos los recién llegados a una ciudad, los navegantes y los extranjeros, debían pasar primero por un aislamiento total de 40 días, o sea, en cuarentena, antes de poder circular libremente, demostrando que estaban sanos y que no constituían un riesgo para las demás personas. La medicina también intentó ponerse al día, pero los escasos conocimientos de los médicos y la nula preparación de muchos de ellos hacía que fueran bastante poco efectivos. Además, muchos terminaban infectados al atender a sus pacientes. Aún así, su labor era muy valorada por la comunidad, ya que eran elegidos por la misma para realizar el trabajo y eran pagados con el dinero de la ciudad, por lo que atendían a ricos y pobres sin distinción. Los médicos de la peste se distinguían de los normales, porque como lo dice su nombre, se especializaban en atender solo a enfermos de la peste. Eran por regla general doctores de segunda categoría o médicos jóvenes tratando de hacerse una carrera. Pese a que cada uno usaba la vestimenta que creía adecuada, durante el siglo XVII y XVIII se generalizaría entre los médicos el uso del atuendo de protección tan particular que ha llegado a nuestros días. El traje de protección consistía de una túnica de tela gruesa encerada, una máscara con agujeros con lente de vidrio y una nariz cónica con forma de pico, la cual era rellenada con paja y algunas sustancias aromáticas. Todo esto tenía como objeto la protección del médico del mal aire, llamado aire miasmático. Al conjunto también se le sumaba un bastón de madera, con el cual el médico podía inspeccionar al paciente sin tener que tocarlo. Además, servía como herramienta para aplicar golpes a los contagiados, ya que muchos de ellos creían que la enfermedad era un castigo de Dios y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. Cada médico recetaba un tratamiento distinto, pero generalmente se le aplicaban sangrías a los contagiados. Algunos usaban brebajes de hierbas y piedras preciosas, a veces metales pesados. Otros usaban pomadas para neutralizar el veneno de los bubones o aplicaban sanguijuelas o sapos encima de estas. Estas prácticas eran más perjudiciales que sanadoras. Hay que tener en cuenta que nadie sabía qué era lo que provocaba esta enfermedad o cualquier otra, y mucho menos sabían cómo contrarrestarla. Pero también hubo algunos aciertos, como el uso de las mascarillas y recomendar la ventilación del aire.
El trabajo de algunos médicos permitió lograr una mejor comprensión de cómo tratar la enfermedad. Así, los esfuerzos de médicos como Juan Tomás Porcel y los resultados de las autopsias sistemáticas realizadas a los muertos por la peste ayudaron a comprender mejor cómo afectaba la enfermedad al cuerpo humano. El famoso doctor Nostradamus aconsejaba de eliminar los cuerpos de los muertos infectados, de tomar agua limpia y no sangrar a los pacientes, entre otras cosas. La peste fue reduciendo su mortalidad para el año 1453, pero seguiría volviendo a Europa en oleadas importantes hasta el año 1490. Desde entonces, la peste negra ha tenido algunos brotes menores en Europa y algunos de mayor proporción en China y la India.